Buenos días, les saludamos en esta mañana desde acá, desde Puerto Rico, a través de Disciplinas Libertadoras. En esta mañana vamos a estar hablando nuevamente de sentimiento. En este mes de febrero, donde estamos siguiendo las disciplinas, hemos desarrollado 12 disciplinas para el año. Teresita, Dios te bendiga, buenos días. Hemos desarrollado 12 disciplinas para el año. Pastora Dulce, te estaba echando de menos por un minuto, pero tú siempre eres la primera que entra. En este mes, en este año hemos desarrollado 12 disciplinas, una disciplina por mes. Dios te bendiga, Teresita. Y en el mes de febrero nos toca el manejo de sentimientos. Para mí, este mes es crucial. Amo lo que hago, amo el área donde Dios me ha llamado a educar. Juan Aníbal, Dios te bendiga, linda, bienvenida. Héctor y Marilia, Dios me los bendiga, muy buenos días. Para mí este mes es sumamente importante porque de todo lo que yo hago, esto es lo más que yo amo. Me gusta educar en esta área. Por eso el nombre de nuestro programa es Disciplinas Libertadoras. Creo que las disciplinas, aquello que tú aprendes y te disciplinas en ello. Julie, Dios te bendiga. No solamente lo que aprende. Fíjense que la Biblia dice que por falta de conocimiento nosotros perecemos. Fanny, Dios te bendiga. Por falta de conocimiento nosotros perecemos. Pero ¿por qué por falta de conocimiento en un tiempo donde hay tantos medios que nos educan? Pues obviamente tenemos que llegar a la conclusión que aunque hay tanta gente educando y hay tantos medios, Picheo, Dios te bendiga, buenos días. No lo estamos recibiendo, no lo estamos poniendo en práctica, que es lo que es una disciplina. Ese es mi interés durante todo este mes, hablar de sentimientos, porque este mes estamos trabajando y nos queremos disciplinar en el manejo de sentimientos. Si hay algo con lo que todos batallamos es con nuestros sentimientos. Y en este mes, Glendalí, Dios te bendiga. Queremos llevar estos sentimientos a la obediencia de Cristo, a la palabra, a la verdad escritural, de manera que podamos disciplinarnos y vivir más conforme a la escritura y no conforme a nuestros sentimientos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la frustración. ¿O cuántos dicen amén? La realidad es que esto es algo que nos llega a todos, la frustración. Vamos a estar leyendo en el libro de Job, capítulo 19, versículo 8. Solamente a manera de tener un versículo como introducción. Qué bueno está este café. A manera de introducción. Pero yo les había dicho en programas anteriores que iba a compartir con ustedes un testimonio muy hermoso. No que lo leí en las redes, un testimonio que yo lo viví con uno de nuestros jóvenes. Y en esta mañana aplica y quiero compartirlo con ustedes. Pero también vamos a estar hablando de la frustración bajo el tema es que tú no me entiendes. Porque la realidad, esa es una de las expresiones que salen por nuestra boca cuando nosotros estamos frustrados. Y yo estoy segura que todos ustedes en algún momento han estado frustrados en la vida, ya sea aún con Dios, fíjense bien, vamos a ir a la escritura para esto. Nos frustramos con Dios, nos frustramos con nuestro esposo, que es con la persona con quien convivimos, o con nuestra esposa, quien sea que esté mirando el programa. Nos frustramos con nuestros hijos, con nuestros líderes, con nuestros compañeros de trabajo. Nos frustramos con todo el mundo. Llegan situaciones que nos hacen frustrarnos hasta con nosotros mismos. Yo no sé si en algún momento usted le ha fallado a Dios o ha pasado por una situación 2 y 3 veces y termina frustrado con usted mismo. Eso vamos a definir lo que es la frustración en esta mañana. Angelito, Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración rapidito y entramos al tema. Padre, en esta mañana te doy más que gracias. Gracias, eterno. Gracias por tu palabra bendita que nos libera, que nos lleva a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo que nos hace entender estas verdades, nos las revela a nuestro espíritu. En esta mañana, con todo mi corazón, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, a través de este programa, a través de la Escritura, traiga convicción de tu palabra, que ministre a lo más profundo del corazón, a la frustración, aún esa que se esconde bien escondida en lo más profundo del corazón. Te pido que tú la toques, que tú la expongas para que podamos arrepentirnos delante de ti, ponerla a tus pies, dejarla allí, llevarla a la verdad de la Escritura y ser libres de ella. En Cristo Jesús yo te pido
Tú sabes, Señor, que este programa no se trata de likes, no se trata de tener rating, se trata de tener, Señor, cobertura, se trata de trascendencia en los corazones, de educación. En el nombre de Jesús te pido que ella haga el trabajo por el cual tú la has traído en esta mañana. En Cristo Jesús te llevarás toda la gloria. Amén. Leemos en el libro, Dilia, Dios te bendiga, Migdalia, Dios te bendiga, muy buenos días. Leemos en el libro de Job, capítulo, ay, se me fue. Capítulo 19, versículo 8. Hay varios versículos que hablan de la frustración. Y en esta mañana dice, Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto tinieblas en mis sendas. Fíjese bien, Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto tinieblas en mis sendas. Mire qué manera tan linda de expresar este sentimiento de frustración. Se sentía que alguien había amurallado su camino y no podía pasar, y que había puesto tinieblas en su senda. Muy buenos días, Dilia. Espero que estés bien de salud. Qué frustración sentía este escritor en el libro de Job, donde se sentía que alguien había amurallado su camino y por ende no podía pasar. Y he aquí un hombre frustrado. Pero cuando nosotros hablamos de frustración, tenemos que definir lo que es realmente la frustración para entrar a ese testimonio que quiero compartir con usted. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Sandrita, Dios te bendiga, buenos días. Dice, la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y también es un sentimiento, mire bien, desde el principio ya vamos a identificar que es un sentimiento. Y como hemos dicho muchas veces, Kimari, mi querida, muy buenos días, qué bueno saludarte en esta mañana. Dios te bendiga. Dice la escritura, dice aquí la definición, que es un sentimiento. Por ende, como los sentimientos son efímeros, pasan, hoy están, mañana no están. Y en este mes estamos trabajando con la disciplina del manejo de sentimientos. Un abrazo para ti, Kimari. El manejo de sentimientos. Es que estamos tratando este tema. Dice que es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. Es un sentimiento prolongado que puede llevar a la depresión. Mire qué interesante cómo un sentimiento está ligado o produce otros sentimientos que pueden tener unos resultados sumamente funestos, como lo es la depresión. Este sentimiento de la frustración está ligado a la tristeza, está ligado a la desesperación, está ligado a la desilusión. Jimmy, mi osito querido, Dios te bendiga. Está ligado a la imposibilidad y está ligado a la depresión. Cuando hablamos de frustración, nuevamente estamos hablando, cuando hemos estado frustrados, es un sentimiento prolongado que viene de la tristeza, de la imposibilidad de que alguien nos entienda. Yo no sé si esto le sucede cuando usted trata de expresar una verdad suya. Escuche bien lo que estoy diciendo esta mañana. En esta mañana estamos hablando de una verdad que para ti es una verdad y tú estás tratando de expresarla y la otra persona no te entiende. Tú estás tratando de explicarla de mil maneras. Ay, qué difícil la comunicación. Cuando tú estás tratando de explicar algo y la otra persona no te entiende. Tú lo ves negro, la otra persona lo ve blanco. Tú tratas de buscar las mil maneras de que esa otra persona entienda por qué tú lo ves negro y esa persona lo sigue viendo de otro color. Y esto te lleva a la frustración ante la imposibilidad de que otra persona entienda lo que está en tu mente o lo que está en tu corazón. Pero en esta mañana, fíjese bien cómo decimos, esto está en tu mente y en tu corazón. Es la manera en que tú ves las cosas, es la manera en que tú te sientes, que no necesariamente la otra persona te va a entender. Y qué frustrante es cuando tú tratas de expresarlo y no lo entienden.
Esto sucede mucho en el matrimonio, quizá en el día de ayer, que era día de San Valentín y muchas mujeres tenían grandes expectativas de sus esposos y no sucedió, y terminaron frustradas y trataron de expresar a sus esposos por qué se sentían frustradas, por qué tú no tuviste un detalle como lo tuvo el de Facebook. Porque hay gente que pues pone todas estas maravillas en Facebook y todos estos detalles tan espectaculares, 500 rosas. Usted ha visto estos posts bien exagerados donde hay flores por todas partes. Hermano, ¿usted sabe qué caro están las flores? Un cuarto lleno de flores, probablemente, sin exagerar, puede llegar a la suma de 500, 300 o $500. Las flores están sumamente caras. Tres claveles, que es una de las flores más baratas, en un vase de cristal, vale $25. So, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que nosotros vemos, sin expectativas realistas, probablemente terminemos frustradas. O quizá en el día de ayer se dio mucho la frustración en el hecho de que quizá el hombre no cumplió con las expectativas de alguna mujer, siendo el día de San Valentín, y ellas trataron de explicarles por qué estaban tan frustrantes ante quizá un regalo que ellas no esperaban, comparándolo con todo lo que vieron en las redes sociales, que eran flores y balloons y chocolates y tantas expresiones que la gente usa para demostrar el amor, que no necesariamente tienen que implicar amor, pero así es que se ve. So anyway, hablando de la frustración, probablemente esto se manifestó en el día de ayer. Pero de igual manera, reitero, nosotros nos frustramos, sentimos esta sensación, estos sentimientos de imposibilidad, estos sentimientos prolongados de tristeza, de nadie me entiende. Yo quiero expresar algo y nadie me entiende. So, en esta mañana aún, yo no sé si esto le ha sucedido, nos hemos sentido frustrados con Dios. Yo me he sentido frustrada con Dios y este mes pasado pues tuve una experiencia muy linda durante el ayuno con mi Señor, donde aparentemente yo había guardado una frustración en mi corazón y el Señor la expuso y era contra Él. Pero en esta mañana, y si este tema lo tengo que extender hasta la semana que viene, well, so be it. Pero quiero comenzar compartiendo el testimonio que les había dicho, de un joven de nuestra iglesia que se aplica mucho a este sentimiento. El mes pasado nosotros tuvimos la congregación en el ayuno de Daniel y lo que nosotros estábamos buscando en ese ayuno era quebrantamiento y avivamiento. Queríamos que Dios nos quebrantara porque entendemos que los corazones quebrantados son los que Dios está cerca de ellos y queríamos un avivamiento. Durante ese mes, ya casi a 3 semanas, casi a completar las 3 semanas del ayuno, yo tuve una reunión con toda la juventud de mi iglesia, la mayoría de la juventud de mi iglesia. Y esta reunión me tenía muy preocupada porque habían unos conflictos internos en medio de la juventud que habían venido pasando por muchos meses. Yo no sé si a la juventud de su iglesia le pasa, pero en mi iglesia la juventud tiene sus etapas. Tienen etapas donde se adoran, se quieren, comparten, tienen grandes victorias, pero tienen etapas donde el enemigo envía unos dardos y viene la enemistad y la contienda y vienen las diferencias y viene la frustración. Cuando yo hice esta reunión con mis jóvenes en el conference room de mi iglesia, yo estaba muy preocupada, estuve orando todo el día. Me tenía muy preocupada porque las reuniones de confrontación pueden tornarse bien difíciles y en resultados bien funestos. Yo estaba preocupada, pero estaba pidiéndole al Señor que Él hiciera mucho más abundantemente de lo que yo le había pedido o esperado. Y estaba pidiéndole que Él tomara el control. Comenzamos esta reunión y en medio de la reunión había un joven que ya por varios meses había mostrado muchas señales de frustración. Y entre ellas, él se veía molesto todo el tiempo. Era un joven muy alegre, eh, muy envuelto en las cosas de Dios, muy cariñoso, muy expresivo, de muchas muy buenas cualidades, pero por algunas razones él había comenzado a aislarse. Se había comenzado a aislar de los pastores, de los hermanos, de los jóvenes. Se veía
frustrado, se veía molesto todo el tiempo, estaba en silencio, se veía triste. Estos adjetivos que el diccionario apunta bajo la definición de frustración, él las tenía. Ya no era él mismo. Se veía a legua. Armida, Dios te bendiga. Isaías, muy buenos días. José Ángel Caraballo, buenos días. So, a él se le veían todas estas adjetivos, se le veía la tristeza, la frustración. Estaba molesto nuevamente, estaba aislado, ya no participaba. Y en medio de la reunión que tuvimos, pues algunos jóvenes empezaron a exponer sus frustraciones, porque se sentían de la manera que se sentían, porque había separación en medio de la juventud. Eh, yo comencé a resaltarles lo que ellos habían sido en un tiempo, como habían sido una familia, los buenos momentos que el Señor les había dado. Dios te bendiga, Isaías. Muchos saludos. Y de momento, en medio de ese meeting y de tantas expresiones donde los jóvenes todos se estaban expresando, él dio sobre la mesa fuertemente. Cuando él dio sobre la mesa, él captó la atención de todo el mundo. Y él dijo, jóvenes, escúchenme. Cuando él dijo eso, todo el mundo prestó atención porque había muchos meses que ya él no hablaba, que se le notaba la frustración. Y cuando él dijo eso, él tenía una lucha interna. Quería hablar, pero no podía. Y él se jalaba la ropa y tenía todos estos ademanes que mostraban la frustración con la cual él estaba batallando. Y de momento él comenzó a hablar y parecía que su corazón estaba vomitando, estaba desintoxicándose. Y mientras él hablaba, era una batalla entre quiero hablar, no puedo, pero quiero hablar. Necesito hablar. Ya no, su corazón ya no aguantaba lo que por tanto tiempo había estado aguantando, que era frustración, tristeza, soledad, enojo. Y él comenzó a decir que habían pasado algunos meses donde él había guardado un sentimiento. Obviamente, él había tenido un sí y un no con otro joven. Y anterior a ese, con otros jóvenes. E inclusive él había tenido una diferencia conmigo, como su pastora. Yo lo había corregido por una situación y esa corrección lo frustró de una manera tal que él guardó ese sentimiento. Mire bien en esta mañana porque yo estoy compartiendo esta situación, experiencia, este testimonio que tuvo este joven. Yo le pedí permiso para compartirlo porque es bien importante en esta mañana que usted atesore y coja el extracto de este testimonio. Este joven testificaba que cuando él empezó a tener dificultades conmigo, con otros jóvenes, él comenzó a guardar en su corazón y abrazar sentimientos. Sentimientos de frustración, nuevamente, de tristeza, de enojo. Él se sentía que yo no lo entendía, que los otros jóvenes no lo entendían. Mire bien, por eso le titulé en esta mañana, es que tú no me entiendes. Él se sentía que nadie lo entendía. Y esto hizo que comenzara a aislarse. Y esto hizo que comenzara a pararse en su propia opinión. Bueno, las cosas son de esta manera, nadie me entiende. Empezó a frustrarse, empezó a sentirse triste, empezó a aislarse. Y él dice que este sentimiento tomó un control en su corazón y le decía a los jóvenes, escúchenme bien. Yo abracé este sentimiento de manera tal, dejé que me abrazara de manera tal que me convirtió en una persona que yo no era. Él dice que él no dormía, él no comía bien, él se encerraba todo el tiempo en su cuarto. Y yo estoy hablando uno de los jóvenes más alegres de nuestra congregación, más cariñoso, más expresivo. Ahora él estaba presentando unos síntomas totalmente diferentes a lo que él realmente era. Este sentimiento, que ya en esta ocasión ya eran muchos sentimientos, por eso este mes estamos hablando del manejo de sentimientos. Cómo manejarlos a tiempo antes de que tomen control de tu corazón y de todo lo bueno que Dios ha plantado en tu corazón. Y reitero en esta mañana, hay momentos donde nosotros pensamos
que por la madurez que tenemos en el Señor, quizá por el conocimiento, quizá por el título, quizá por lo que conocemos, nosotros podemos tener control de todos los sentimientos que nosotros experimentamos. Y este testimonio en esta mañana prueba lo contrario y así es la palabra. Él dice que cuando esto empezó a abrazarlo, empezó poco a poco, pero llegó a tal forma que lo aisló de todo el mundo porque él se sintió que ya nadie lo entendía. Y yo no sé si usted ha estado ahí en algún momento de su vida donde usted se siente que sus hijos no lo entienden, que su esposo, su cónyuge no lo entiende, que sus pastores no lo entienden, que nadie a su alrededor lo entiende, ni siquiera sus mejores amigos. Y esto lo que hace, la intención de este sentimiento específico es aislarnos de todo el mundo, para así el enemigo seguir trabajando en nuestras mentes. Él dice que cuando él empezó a aislarse, él estaba molesto todo el tiempo, se sentía solo, se sentía frustrado, casi no dormía. Y fíjese bien que durante el ayuno empezaron a pasar muchas cosas. Este testimonio es tan lindo. Él dice que mientras él estaba experimentando esto ya por varios meses, ya esto lo consumía. Y él dice, la expresión que él usó, esto me tiró a un hoyo tan profundo y tan oscuro que ya yo no supe cómo salir. Y yo estoy quoting lo que este joven expresaba. Cuando él hablaba, todo el mundo lloraba en la mesa de conferencia porque él usaba expresiones que no eran de él. El que estaba hablando en esa noche no era él. Definitivamente el Espíritu Santo había tomado control en esta noche de este joven y estaba haciendo que su corazón vomitara tanto veneno que se había guardado en su corazón. Él dice, yo me convertí en una persona que yo no era, pero llegó el momento en que ya yo no supe cómo salir de ahí. Pero lo más lindo de esta historia es que durante ese tiempo la iglesia estaba ayunando. Nosotros estábamos ayunando. Muchos de los jóvenes que estaban ahí también estaban en el ayuno. Y durante ese ayuno, nosotros estábamos sometiendo la carne y estábamos pidiendo al Espíritu Santo que nos quebrantara, que trajera avivamiento. Pues óigame que Dios escucha el que a Él se vuelve. Reitero, Dios escucha el que con corazón contrito y humillado se vuelve a Él. Dios nos escuchó y empezó a tratar con este joven. Y lo que sucedió en esta noche fue el resultado. Durante ese mes, uno de los jóvenes que había tenido conflicto con él estaba en algunas cosas y de momento el Espíritu Santo lo inquietó que él escribiera y le pidiera perdón. Y él testifica que él escribió un texto y le mandó a este joven que tuvo la experiencia, le pidió perdón por el altercado que ellos habían tenido. Que no solamente había sido él, sino que él había tenido un altercado conmigo, con mucha gente. Pero en esta ocasión, pues este joven le pidió perdón y él cuenta, sí, fue una experiencia sobrenatural, ciertamente. Él cuenta que cuando este otro joven le manda este texto y le pide perdón, él lo único que le escribió fue ok. No le contestó mucho, pero el joven que mandó la disculpa dice que después de él haber mandado este mensaje, él se dio cuenta que no fue él quien lo envió, que fue el Espíritu Santo que lo empujó a pedir perdón. Y aunque el otro joven, el frustrado, lo único que dijo fue, ok, well, cool. Nada más dice el joven en la reunión que cuando él recibió ese mensaje lo volvió loco. Le llegó al alma. Y aunque lo único que él pudo contestar fue ok, esto fue lo que Dios utilizó para empezar a romper la frustración y toda la amargura que se habían sembrado en su corazón. Este fue el comienzo. Este texto donde el otro joven le pedía perdón comenzó a tener un efecto en su corazón y comenzó a confrontar. Miren el poder del perdón en esta mañana. Empezó a confrontar todos los sentimientos que él había guardado en su corazón y lo trastornó. A partir de ese mensaje, Dios comienza a obrar. Mire cómo todo comienza. Comienza con la humillación, comienza con el perdón. Y en esta noche, en esta mesa, él empieza a desnudar su corazón. Él dice que cuando él empezó a abrazar los sentimientos de que yo no lo entendía, los otros jóvenes no lo entendían, él quería exponer su verdad.
pero su verdad era su verdad, no la verdad de los demás. Pero lo que quiero llevarlos a entender es que él dice que este sentimiento lo abrazó tanto y lo metió tanto en un hoyo tan profundo que ya él no era feliz. Él quería adorar, pero no podía. Él quería orar, pero ya no podía. Los sentimientos, tantos sentimientos negativos, reitero la palabra sentimiento y la necesidad de manejar los sentimientos a través de la escritura antes de que te atrapen, antes de que hagan asiento en tu corazón. Este joven testifica, yo no era el mismo, perdí el control de mí mismo, yo no podía comer, no podía dormir, no podía orar, no podía adorar, me sentía solo, pero quería estar solo. Y dice este joven, y llegué al punto en que quise quitarme la vida. Mire hasta dónde un sentimiento puede llevar a una persona. Y nos vamos a la Biblia. Mi amado joven no fue el único. Elías, dice la escritura, que estaba tan frustrado que se metió a una cueva y también quiso que Dios le quitara la vida. Le dijo, Señor, quítame la vida. Lo que experimentó este joven no es solamente él, aún hombres de la Biblia lo vivieron. Muchos de nosotros a veces le damos cabida a sentimientos y no tenemos ni siquiera la idea de qué tan profundo estos sentimientos se pueden arraigar. No tenemos idea de hasta dónde esto nos puede llevar y puede ir transformando quien realmente Dios quiere que nosotros seamos. Este joven, mientras él testificaba y le testificaba a los jóvenes, y Dios le dio una oportunidad en esa noche de que su corazón vomitara todo lo que lo estaba intoxicando. Y él dice, jóvenes, escúchenme, no dejen que ningún sentimiento arrope sus corazones. Yo quise quitarme la vida y llegó un momento en que lo que abrazaba mi corazón, lo que hundía a mi corazón, ya ni siquiera se trataba del joven que me había ofendido, ya ni siquiera se trataba de la pastora. Y él dice que cuando él tenía este conflicto conmigo en su corazón, muchas veces él llegó a la iglesia y me miraba, él quería correr donde mí, él quería abrazarme, pero este sentimiento lo había arropado tanto que no le permitía moverse. Hermano, yo le estoy hablando de un joven de 17, 18 años. Y nuevamente yo reitero, un joven cariñoso, expresivo, alegre, de tantas bonitas cualidades que las perdió todas por un sentimiento. Y nosotros a veces nos creemos, no, yo estoy absento de eso, yo soy maduro, yo tengo control. No, we don't. Todos nosotros tenemos naturaleza humana. Y este joven concluyó diciendo y exhortando a los demás jóvenes, no dejen que ningún sentimiento tome ese control de su vida. Es por eso la necesidad de esta disciplina de este mes, del manejo de sentimientos. Y la lista de sentimientos puede ser tan larga, por eso vamos una por una. La semana pasada estuvimos hablando de la envidia, esta semana estamos hablando de la frustración cuando nos sentimos que nadie nos entiende. Este joven durante esta noche, mientras él hablaba y gritaba, porque él subía la voz, él lloraba, él se aguantaba, él se callaba y todo el mundo estaba a la expectativa. Él seguía hablando, él pedía perdón. Qué lindo lo que sucedió en esa noche. Él pedía perdón y él testificaba. Esto no se trata de fulano de tal. Yo durante todo este tiempo culpé a la pastora, culpé al otro joven, culpé a la iglesia, él se quería ir de la iglesia y culpaba a la iglesia. Y otro líder testificaba cómo de igual manera él llegó a detestar la iglesia, culpando a la iglesia por sentimientos que él estaba pasando, que eran de él. Y ahí es donde todos nosotros probablemente nos sentimos, nadie me entiende. Me quiero ir de mi iglesia, estoy frustrado. Y muchas veces, hermano, cuando usted y yo estamos experimentando esa situación donde nos sentimos que nadie nos entiende, probablemente yo predicaba algunos meses atrás, usted tenga que darle el beneficio de la duda a su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, Dios te bendiga María, esperamos que estés mejor de salud, que muchas veces cuando nosotros nos sentimos que nadie nos entiende, que el mundo completo está en nuestra contra, probablemente no es el mundo, probablemente es que estamos parados en nuestra propia opinión, estamos arraigados de nuestra voluntad.
nuestra voluntad, que humanamente se tuerce, va en contra de la palabra de Dios. Este joven nos dio una cátedra en esa noche. Él decía, no se dejen llevar, no permitan que los sentimientos tomen control de sus vidas y sus corazones, hasta llevarme al punto de quererme quitar la vida. Yo no sabía ya quién yo era. Perdí el control de mí misma. Miss Angie, Dios le bendiga en esta mañana. Mire qué testimonio. Y él lloraba mientras los decía. Nos compungía a todos de corazón porque realmente asusta hasta donde puede llegar un sentimiento y puede atraparnos. Disculpe usted. Y es por eso, mi hermano, que mi interés y mi enfoque durante este año, durante este mes, es el disciplinarnos y el manejo de sentimientos. Este joven dice que él deseó quitarse la vida. Él pensó en el suicidio. Qué triste hasta dónde un sentimiento puede arrastrar a una persona. Pero mientras él pedía perdón, mientras él confesaba, el Señor lo iba libertando. Mana Nancy, Dios le bendiga, muy buenos días. El Señor lo iba libertando. Y él se paró de esa mesa y abrazó a los jóvenes y lloraba y el Espíritu daba convicción y tan pronto terminó ese meeting, él bajó al templo y le pedía perdón a otros adultos con quien él había desarrollado falsos sentimientos y realmente el Señor lo liberó. Después de ese día lo vemos reír, lo vemos cantar, lo vemos adorar, ha vuelto a ser quien él era. De igual manera, cuando usted y yo nos vamos a la Biblia, vemos también a un Elías que estaba tan frustrado que también deseó quitarse la vida. Vamos entonces a entrar rapidito, no sé qué hora tengo, 7:32, todavía tengo tiempo. Fíjese bien entonces que esto es un sentimiento. Dios Mari, Dios te bendiga. Esperamos que la muñequita de chocolate esté muy bien y creciendo saludablemente. Fíjese bien, quería compartir con ustedes este testimonio tan lindo porque fue algo sobrenatural lo que pasó en esa noche. Y cuando él testificaba y cuando él se desahogaba y cuando él confesaba, muchos otros jóvenes eran ministrados que también habían estado confrontando, habían estado viviendo bajo los mismos sentimientos. Y Dios te bendiga, Miss Ruthie, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para Fernando. Fíjese que muchos jóvenes eran ministrados y también el hecho de que él pudo abrirse y confesar hizo que otros jóvenes también pudieran abrir sus corazones y confesar de igual manera sentimientos que estaban experimentando. Mire hasta dónde los sentimientos pueden llevar a una persona, a una sociedad, a una iglesia completa. Amén, amén. Fíjese bien, esto es algo que no solamente se limita a nosotros los seres humanos, sino que también han llegado momentos donde nosotros quizás nos hemos sentido frustrados con Dios. Y nos hemos sentido que aún Dios no nos entiende. ¿Alguna vez usted se ha sentido que Dios no me entiende? Y usted a través de la oración ha tratado de explicarle, pero se siente que Él no lo entiende. Pues fíjese, yo quiero que usted sepa que en la Biblia registra personajes que se sintieron que Dios no los entendía. Marta fue uno de ellos. Marta se sentía cuando el Señor vino, que para ella vino tarde. Ella le expresó su frustración y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, tú no me entiendes. Tú dices que no estás tarde, pero sí lo estás. No me estás entendiendo, chico. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Yo te mandé a buscar con tiempo y tú no llegaste. De verdad no me estás entendiendo, Señor. Marta estaba frustrada porque nuevamente ella se sintió que el Señor no la había entendido. Yo te mandé a buscar a tiempo, tú llegaste cuando quisiste. Ya para que ella, mi hermano, se murió. Pero la respuesta que el Señor le dio fue otra. La respuesta que el Señor le dio, yo parafraseando, es nuevamente, muchacha, pero porque tú estás frustrada, esa es tu propia opinión, estás parada en tu propia opinión y estás parada en tu voluntad, no en la mía. Mi voluntad era llegar tarde para glorificarme,
pero tu voluntad era que yo llegara en tu tiempo. La frustración está bien ligada, escuche bien en esta mañana, a nuestra voluntad. Escuche bien, a nuestra voluntad. A nuestra voluntad. La Biblia dice, pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Nosotros pedimos conforme a nuestra humanidad, a nuestros deseos, que probablemente no están ligados a la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos enseñó ahora al Señor que se haga tu voluntad. La frustración, escuche bien, en esta mañana está sumamente ligada a nuestra propia voluntad. Cuando no se hace nuestra voluntad, mire bien lo que dice la definición, es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando nosotros expresamos una necesidad, cuando tenemos un deseo, ya sea físico, emocional, espiritual, y no lo logramos, nos vemos imposibilitados, terminamos frustrados. Terminamos frustrados. Marta estaba sumamente frustrada porque nuevamente ella había mandado a buscar al maestro y el maestro no llegó. ¡Qué frustración! ¿Y sabe lo que produjo la frustración? Que ya el hermano se había muerto. ¿Ya para qué? Había una imposibilidad, no entendiendo Marta que la intención del Señor, la voluntad de Dios era llegar tarde de Jesucristo para así glorificarse. Le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? De igual manera, fíjese bien, Jonás fue un hombre que también estuvo frustrado, sumamente frustrado. ¿Por qué? Y vamos a probar nuevamente que la frustración está sumamente ligada a nuestra voluntad. Está ligada. Carmen Meléndez, Dios te bendiga. Un abrazo muy especial para ti, mi querida Lili. Dios te bendiga. Saludos a toda la familia a quien amo. Fíjese bien, Jonás también era un predicador. Fíjese bien que esto no es simplemente para los miembros regulares. Jonás era un predicador. Jonás era el profeta del tiempo. Y también manifestó señales de frustración. ¿Por qué estaba frustrado Jonás? Porque Dios no lo entendía. Tú no me entiendes. Fíjese bien, Jonás se le da una tarea de ir a predicar a un pueblo que ante sus ojos, ante su percepción, era el pueblo más malo. Había hecho sufrir al pueblo de Israel. Era un pueblo que era cruel. Los ninivitas eran crueles, los habían hecho sufrir. Ahora el Señor se antoja y escoge al profeta y le dice, yo quiero que tú vayas a Nínive y que tú proclames juicio porque yo quiero salvar a los ninivitas. Y Jonás se frustra porque dice, si yo voy allá, yo te conozco, ellos se van a arrepentir, tú los vas a perdonar y yo no quiero que los perdone. Jonás, de igual manera que este joven de quien yo compartí el testimonio, había guardado en su corazón, mire bien, era el profeta. Si usted en esta mañana se siente, este programa no es para mí, usted se equivoca. Este era el profeta de Dios, el hombre del momento, el que Dios había escogido, el predicador. Mas, sin embargo, había guardado en su corazón unos sentimientos que le estorbaron para continuar cumpliendo con su llamado. Escuche bien al liderato en esta mañana. Los sentimientos que había albergado Jonás en su corazón le estaban impidiendo cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con su llamado. Dios lo llama a predicar a Nínive y Jonás, frustrado, se va para otro lugar. Dice, yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque ya en el corazón de Jonás había resentimiento, había odio contra los ninivitas. Y fíjese bien, y esto es algo que a mí me encanta y me ministra 1000 veces, porque a pesar de que en el corazón de Jonás habían sentimientos tan negativos, tan funestos, aún así Dios lo escoge para ir a predicar. Muchas veces, la gente tiene la impresión de que los predicadores no batallan con sentimientos. Los predicadores son seres súper espirituales que en sus corazones no pueden haber sentimientos funestos. Y sí, la Biblia lo muestra. Lo que pasa es que muchos predicadores se presentan perfectos, se presentan tan y tan santos que no traen esperanza al pueblo. Jonás era el profeta, era el hombre de Dios, tenía y había abrazado sentimientos sumamente feos en su corazón. Pero nuestro Dios es tan lindo que no solamente llevó a Jonás a predicar a Nínive
para liberar, para perdonar a los ninivitas, sino que de igual manera él iba a hacer un jaque mate. Él iba a, con esa misma acción de perdonar a los ninivitas, él iba a trabajar con el corazón de Jonás. Y iba a hacer una intervención como hizo con el joven quien yo les conté, donde el corazón de Jonás también iba a tener la oportunidad de vomitar todo el veneno que había guardado en su corazón. Cuando Jonás está tan y tan frustrado, mire lo que hace la frustración, que dijo, me voy de aquí. Y se fue para Tarsis. Pero cuando la voluntad de Dios se impone sobre la nuestra, ay, qué lindo es Dios, que en su grande misericordia nos lleva a hacer su perfecta voluntad. Dice la escritura que lo mete a un gran pez y lo lleva hasta las orillas de Nínive. Y allí Jonás tiene que cumplir con la perfecta voluntad de Dios, y Dios perdona a los ninivitas. Y después de haberlos perdonado, dice la escritura que Dios trata y confronta a Jonás con sus sentimientos. Y yo, parafraseando, le dice, yo no va, Jonás, yo sí te entiendo. Yo sí te entiendo. Tú sientes que yo no te entiendo. Dice José Ángel, amén, hay sentimientos que creemos que ya perdonamos o no los tenemos, pero luego nos damos cuenta que no es así, y la palabra escudriña el corazón confrontando esos sentimientos. Cierto es, José Ángel, yo tuve una experiencia muy personal donde creí también que yo había sido libre de un sentimiento de frustración contra Dios. En mi caso no fue con alguien personal, sino que fue contra Dios. Y predicando, José Ángel, el Señor lo expuso de mi corazón. Y doy gracias a Dios porque me liberó. En el caso de Jonás, fíjese bien que el hecho de que él estaba enfrentando estos sentimientos negativos no impidió que él fuera el predicador de la noche. No lo impidió. Dios lo llamó a predicar y lo usó también. Todas esas vidas se salvaron. ¿Qué le quiero decir? Es que el hecho de que una persona predique, las almas se salven, no quiere decir que quizás no pueda estar batallando con sentimientos, pero nuestro Dios es tan lindo que después de haber usado a Jonás para que todos los ninivitas se arrepintieran, le tocó a Jonás. Y cuando secó la calabacera, lo confrontó con sus sentimientos. Y no solamente lo confrontó, sino que lo pudo liberar de ellos, lo pudo parar frente al espejo y mostrarles esos sentimientos y darle liberación como le dio liberación a este joven de quien yo les conté. La realidad es que en esta mañana, si usted, y ya voy a ir cerrando, la semana que viene probablemente continuemos el tema porque tengo varias cosas que compartir con usted, pero no quiero ser muy extensa. Y la calor de aquí está fuerte. Fíjese bien, Jonás de igual manera en su frustración tomó un camino equivocado, de igual manera que este joven que yo les presenté en esta mañana. Yo no sé si en esta mañana usted está pasando por diferentes situaciones donde usted se siente que nadie lo entiende y usted está molesto, está aislado, está amargado. Y si no es el caso suyo en esta mañana, guarde esta palabra, porque probablemente cuando llegue la frustración a su vida, van a pasar dos cosas: o usted se acuerda de este mensaje, o usted ha aprendido a manejar este sentimiento conforme a la escritura, y entonces no llegará a los extremos donde llegó mi joven querido, o donde llegó Marta, o donde llegó Jonás. Si usted siente todos estos síntomas, soledad, tristeza, usted se siente que nadie lo entiende, que Dios no lo entiende, que nadie lo escucha, que nadie ve las cosas como usted las ve, probablemente, mi amado, usted está parado en su propia opinión. Y como dijo nuestro hermano José Ángel, no se ha dado cuenta. Probablemente es su voluntad humana la que está en control. Perhaps es tiempo en esta mañana de darle el beneficio de la duda y decir, Señor, ¿por qué yo me siento de esta manera? Porque hay tantos sentimientos negativos. Fíjese bien que la frustración viene ligada a muchos otros sentimientos. Sí, hace calor. El sol está empezando a calentar. Sorry para todos aquellos que están sufriendo de frío, pero aquí está haciendo calor. Fíjese bien en esta mañana, la frustración está ligada a la tristeza, a la soledad, al enojo, está ligada a la desilusión. ¿Qué podemos hacer para ir cerrando? ¿Qué podemos hacer repetido sin entrar profundamente? Porque nuevamente ya vamos a ir cerrando. Número uno, tienes que reconocer el sentimiento. Tienes que reconocer el sentimiento.
Una de las cosas que dijo este joven es que cuando empezaron a pasar los días y él comenzó a sentirse que ya él no era el mismo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es autoanalizarnos. Cuando usted está molesto, cuando usted se quiere aislar, cuando usted siente que no solamente una persona, quizá la que está en conflicto con usted, sino que mucha gente a su alrededor, nadie me entiende, eso es una red flag, es una bandera roja de que usted está frustrado. Si usted lo que quiere es estar solo, si usted se siente molesto, es tiempo de autoanalizarse usted mismo y autoanalizar los sentimientos que usted está experimentando. Reconozca que está frustrado. Reconózcalo. En mi caso, se suscitó una situación donde yo perdí a una persona. Cuando digo que la perdí es que ya no está cerca de mí, conmigo en mi congregación. Y aunque yo tuve una conversación muy abierta con esta persona y llegamos a la conclusión de que era lo más saludable ambas, y estábamos bien con la decisión, las dos. Mas, sin embargo, mi frustración era con Dios, porque yo me sentía, y reitero, yo me sentía, esto es un sentimiento muy personal, yo me sentía que en ese momento Dios me había tenido que dar una explicación de por qué las cosas tenían que ser de esa manera, porque esa persona ya no podía estar cerca de mí. Y aunque de labios, como dice José Ángel, de labios yo dije, yo no voy a Señor, si es tu voluntad, amén, que se haga tu voluntad. Pero bien profundo en mi corazón había un sentimiento de frustración contra Dios porque Él nunca me explicó por qué. Hasta el sol de hoy no me lo ha explicado. Y bien adentro de mi corazón, sin yo darme cuenta, habían sentimientos, sentimientos que no agradaban a Dios. Y un domingo predicando, mientras yo predicaba, el Señor expuso este sentimiento y la realidad es que se me salió. Parece como que mi corazón vomitó ese sentimiento y lo expuse delante de toda la congregación y me asusté. Porque realmente, como dice José Ángel, yo no sabía que eso estaba en mi corazón. Pero qué linda es la palabra de Dios y qué lindo que a veces, aunque nosotros muchas veces nos comportamos como Jonás, gente frustrada, gente rebelde y queremos ir a Tarsis, Dios en su infinita misericordia nos trae de nuevo, nos mete dentro de un pez, nos mete en una situación donde tengamos que ser expuestos ante nuestros propios sentimientos, ante nuestra propia frustración para liberarnos. Yo doy gracias a Dios por eso. La realidad, mi hermano, es que para usted confrontar la frustración, número uno, tiene que reconocer ese sentimiento. Tiene que ponerle nombre y apellido. Y esto fue una expresión que yo usé en el programa pasado. Vamos a llamarlo como es. No digas, hoy estoy de mal humor. No, estás frustrado por algo y tienes que buscar la raíz de tu frustración. ¿Por qué yo estoy frustrado? Fíjese cómo dice, la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. A veces cuando nosotros tenemos deseos que son nuestros, de nuestra carne, como dice la escritura, no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos conforme a nuestros deseos. Y esta carne es tan mala que desea cosas que no necesariamente son cosas que están en la voluntad de Dios. En esta mañana, usted tiene que autoanalizar por qué yo me siento de la manera que me siento, o en el momento que llegue la frustración a su vida, lo primero que tiene que hacer es reconocer el sentimiento. En vez de negarlo, fíjese bien que Elías, cuando se metió a la cueva y el Señor lo confronta, Elías usó una excusa. Él usó la excusa de que él estaba ahí porque solamente él había quedado. Él se sentía, fíjese bien lo que son los sentimientos. Los sentimientos lo hicieron sentir a él que él era el único que quedaba en Israel. Y el Señor le dijo, no, mijito, yo he hecho que 7,000 todavía no doblen sus rodillas a Baal, pero eso fue una excusa que él estaba usando, que él estaba utilizando. La realidad es que nuestra frustración a veces se disfraza. Y nuevamente, una de las señales es cuando usted siente que nadie lo entiende. ¿Será que usted y yo somos tan especiales que nadie nos entiende? No. La realidad es entonces que nosotros estamos parados en nuestra propia opinión, en nuestros deseos, en nuestra voluntad. Y una de las herramientas más efectivas es reconocer el sentimiento y llevarlo a la luz de las escrituras para que el Espíritu Santo nos revele.
pídale al Señor, revélame cuál es la raíz de mi frustración, porque a veces se disfraza de cosas que realmente no son y le ponemos nombres ficticios. Usted sabe que todo el mundo tiene apodo. Hay gente aquí, por lo menos en Puerto Rico, hay gente que le dicen el doblao, hay gente que le dicen el caricoltao. Aquí usan unos apodos para ciertas personas, pero realmente ese no es su nombre. A veces nosotros también usamos apodos para sentimientos que estamos batallando con ellos, y mientras usted no los llame por su nombre y no los reconozca, Dios no podrá tratar con ellos. Porque para Dios tratar con ellos, usted tiene que reconocerlo delante de Él y tiene que entregarlo. Y la semana que viene vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo hacerlo específicamente. Entonces, fíjese bien, vamos a ir cerrando en esta mañana. Qué importante cuando nadie te entiende. La iglesia no te entiende, los pastores no te entienden, tu cónyuge no te entiende, nadie con tu mejor amigo no te entiende. Mi querido, te tengo buenas noticias en esta mañana. Probablemente estás parado en tu propia opinión. En la última predicación, el pastor, eso me sucedió a mí. Yo creía que había perdonado a una persona por herirme, pero me di cuenta que era solo de labio. Pude reconocer el sentimiento y lo confesé, dice Isaías. Ups. Hay liberación, porque no hay liberación sin una acción, ciertamente. No salimos de una burbuja que hemos creado, ciertamente. Y eso es lo que nos lleva a la frustración. Para mí, el caso de Jonás es uno de los casos más vívidos en la escritura de este tema de la frustración y hasta dónde nos puede llevar. De igual manera, y quiero ya para cerrar, traer el caso, ya me quedan solamente algunos minutos, el caso del matrimonio. Muchas veces en el matrimonio nosotros queremos exponer nuestra verdad, como nosotros vemos las cosas. Y esto es algo que se suscita mucho en los matrimonios, porque probablemente las mujeres, por ser mujeres nada más, vemos las cosas de un color y los hombres, por naturaleza humana de hombre, las ven de otro color. Y llegamos a sentirnos que no me entienden. Y el problema de sentirnos de esta manera y no identificar la frustración es el hecho de que muchas personas han llegado a tomar la decisión y a creer la mentira de Satanás de que ya no se aman. No nos amamos porque no nos entendemos. No necesariamente quiere decir que no se aman. Probablemente es que no se entienden porque ambos están frustrados, y ambos están frustrados porque ambos quieren ganar el conflicto. De esto es algo que vamos a hablar la semana que viene, cómo pelear de la manera correcta. Porque usted puede pelear, siempre van a haber peleas. Y cuando hablo de pelea no estoy hablando de algo físico, sino de dificultad, estoy hablando de diferencia de opiniones y de ver las cosas, pero cómo hacerlo de la manera correcta. Cuando usted se siente que su pareja no le entiende, qué frustrante es cuando usted quiere hacerle entender algo a su pareja y la persona sigue diciendo lo contrario y no lo entienden. ¡Ay, qué frustrante! Eso lo que hace probablemente es que se cierren los canales de comunicación y por ende las personas lleguen a creer la mentira. Porque, mire, el problema de los sentimientos es que se va entrelazando con otros sentimientos hasta que crear una grande mentira que ante sus ojos, en su burbuja, como dice José Ángel, parece verdad. Y llegamos a creer, ya no nos amamos, ya no nos entendemos. Eso es una mentira. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. El problema está que todavía no han aprendido a reconocer y a diferenciar de la manera correcta. Está cada cual parado en su propia opinión hasta el tiempo de la frustración. Y ahí se han anclado. Pero la intención de este programa es llevarnos a reconocer dicha frustración, a salir de ella, como le pasó a este joven, como le pasó a Isaías, porque la realidad es que todos estos sentimientos te frustran. Y reitero que la frustración es una imposibilidad. Usted se siente que es imposible. Por eso muchas veces nosotros dejamos de tratar de comunicarnos con nuestra pareja y se levanta esa pared donde no hay comunicación porque nos sentimos imposibilitados. No tengo forma de hacerle entender lo que yo quiero hacerle entender. A veces, mi hermano,
es cuestión de voluntad. A veces el empeño que nosotros tenemos de que otros vean las cosas a través de nuestros ojos, de que otros entiendan las cosas como nosotros los entendemos, de que otros piensen como nosotros pensamos. Qué tristeza, pero la realidad es que no siempre la gente va a pensar como tú piensas, la gente va a ver las cosas como tú las ves, no siempre tu cónyuge tiene que sentir lo que tú sientes, no siempre tiene que verlo como tú lo ves. Hay veces, mi hermano, que la solución simplemente está en rendir nuestra voluntad, nuestra opinión, nuestra manera de ver las cosas, de renuncia. Vale la pena. Vale la pena. Para ser libre, probablemente tenga que haber renuncia, tenga que haber doblegación, tenga que haber perdón, tenga que decir, you know what, quizá el beneficio de la duda, quizá yo lo veo negro, pero voy a ceder, voy a ir hasta la mitad, no lo voy a ver blanco, pero ¿qué tal si unamos el negro y el blanco y entre los dos lo vemos gris? Probablemente los sentimientos de frustración reduzcan. Así que en esta mañana el tiempo se nos ha ido, pero qué bueno, quería compartir ese testimonio con ustedes tan lindo que nos ministró a todos y que trajo mucho fruto porque hizo que otros también pudieran abrirse en cuanto a sentimientos que estaban guardando en sus corazones se refiere. So, en esta mañana, si usted se siente que nadie te entiende, probablemente estás en tu propia burbuja. Pídele al Espíritu Santo de Dios que rompa esa burbuja, te haga entender, te haga entregar tu voluntad para que se haga la voluntad de Dios y te haga por lo menos darle el beneficio de la duda. La semana que viene vamos a hablar del ABC de la frustración. ¿Qué hacer cuando nos sentimos frustrados con Dios? ¿Qué hacer cuando nos sentimos frustrados con nuestro cónyuge? ¿Y qué hacer específicamente cuando nos sentimos frustrados con otros? Así que en esta mañana Dios les bendiga a todos. Pasen un día bendecido. Comparta este video. Compártalo. En esa esquinita que dice share, compártalo para que otros reciban esta palabra. Yo me despido de ustedes. Será hasta el próximo viernes desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Siga la página donde durante toda la semana vamos a seguir posteando diferentes escritos de este tema. Ya me voy preparando para irme para la playa. Isaías, voy para la playa a coger sol, a disfrutar del agua calientita y de este sol. Sorry, que ustedes tienen frío. De verdad, de corazón, I'm sorry, pero realmente Dios me ha dado esta bendición y lo voy a aprovechar. I'm just kidding with you. I'm just kidding, pero realmente voy para la playa, voy a disfrutarlo. Así que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo para todos. Les amamos. Fanny, Dios te bendiga. Solamente vi como algo por ahí, pero no vi tu nombre. Y necesito ver tu nombre siempre que transmito. Un abrazo para ti, para todos aquellos seguidores de Disciplina Libertadora. Pasen todos un día bendecido. Reconozca en esta mañana su frustración y la raíz de la misma y llévela a los pies del Maestro. Así que Dios me les bendiga a todos. Muy buenos días.